Un saludo de paz y bien, mis queridos hermanos, y hoy queremos invitarles a que se unan a este conversatorio que se va a llamar Ecología y pues bueno, sobre todo queremos hablar sobre la incidencia de nuestros jóvenes. Para esto tenemos tres invitados especiales que nos van a colaborar en este conversatorio. Les presento. Tenemos por un lado a Elizabeth Restrepo, por otro lado tenemos a Laura Peña y por último Fabián. Así que pues quiero empezar a saludarlos a todos ustedes y también esperar un momento para que se sigan conectando las otras personas. Ya saben, hoy vamos a hablar sobre la ecología, pero sobre la ecología ¿en qué sentido? Hoy tenemos un conversatorio que se llama Ecología Social, Crisis y Alternativas, aportes a los jóvenes a la transición. Ya saben, ecología social, crisis y alternativas. ¿Qué estamos haciendo los jóvenes para esta transición? Entonces, pues quiero invitarlos a nuestros invitados a que pues se presenten, pero esta presentación va a ser algo diferente. Vamos a hacer un jueguito mientras que se van conectando las otras personas. Vamos, ojo, atención muchachos, vamos a presentarnos diciendo quiénes somos, más no qué hacemos. Muchas veces estamos acostumbrados a decir lo que hacemos y esa es nuestra presentación. En esta ocasión vamos a hacer lo contrario. Nos vamos a presentar quiénes somos, pero no vamos a decir qué hacemos. Así que empezamos. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Empezamos con Laura Peña. Listo, ¿ahí me escuchan? Sí, señora. Bueno, digamos que sí es una manera un poco distinta de empezar. ¿Quién soy yo? Pues primero soy una mujer que cree profundamente que podemos cambiar la triste y gris realidad en la que vivimos. Tanto a nivel social como ecológico, de salud, económico, político, etcétera. Tengo mucha esperanza, soy una guardiana de la madre tierra también, una fiel creyente de las maravillas del universo y de Dios, o como cada quien asuma esa divinidad y esa energía universal. Y aquí estoy tejiendo un nuevo mundo, tejiendo una nueva humanidad. Laura, muchas gracias por tu presentación, me encantó. Y bueno, ahora seguimos con Elizabeth. Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Quién eres tú? Hola, buenas tardes para todas, para todos los que nos están escuchando. Yo soy una persona convencida de que en este país podemos, si nos juntamos todos, podemos lograr varios grandes cambios. Y una persona convencida en el acuerdo de paz, que es una apuesta para un proyecto de Colombia donde incluyente, donde se incluyan los campesinos, donde se incluya la ruralidad, una nueva relación de la ciudad con el campo, una nueva relación con la naturaleza y con el campo también. Entonces, por ahí va mi apuesta. Bueno, pues muchas gracias, Elizabeth. Un placer conocerte. Y pues bueno, me encanta porque estas oportunidades solamente se dan una vez en la vida. Extender nuestras relaciones, extender nuestros lazos de amistad y saber que somos muchos trabajando por el bien común, por la defensa de nuestra madre, la hermana tierra. Y por último, los caballeros. Caballero Fabián, ¿cómo está? Un placer conocerlo. Un gusto, Fray Santiago, y también conocer tanto a Laura como a Elizabeth. Bueno, soy Fabián, soy católico, soy de sangre ecuatoriana. Soy una persona con muchas flaquezas, muchas debilidades, pero que tiene esperanza de que las cosas pueden cambiar, que pueden seguir mejorando adelante con el aporte de cada uno de nosotros sin la necesidad de que seamos perfectos, sino que simplemente debemos estar unidos en todas las virtudes y los dones que nosotros tenemos. Y que ese es lo que nos va a llevar hacia un cambio que rompa esta cadena de egoísmo que nos ha llevado a una grave crisis socioambiental. Amén, aleluya, hermano. Bueno, ahora sí me gustaría, ya conociéndolos, quiénes son ustedes, me gustaría saber qué ONGs o qué instituciones están representando. Entonces, ahora vamos a darle la vuelta. Fabián, empieza tú. Bueno, soy responsable de Hispanoamérica del Movimiento Católico Mundial por el Clima,
un movimiento que reúne a alrededor de 700 organizaciones católicas alrededor del mundo y a 7.000 animadores Laudato Si, que se encuentran trabajando desde distintas realidades por el cuidado de la casa común. Tenemos desde laicos que se encuentran en universidades, escuelas, colegios, pero también sacerdotes, religiosos, religiosas que están en diferentes espacios de la sociedad, e inclusive por ahí hay algunos obispos y cardenales que se encuentran muy motivados a cuidar la casa común. Pues qué bonito, la verdad, qué bonito escuchar que la Iglesia Católica en su plenitud está interesada por cuidar nuestra casa común y sobre todo, como son ustedes, vivir la Laudato Si en nuestra espiritualidad y vida cotidiana. Elizabeth, ¿tú qué ONG representas? Bueno, pues yo ahora hago parte de varios procesos. Acá y en el evento pues veo que me ponen como el movimiento del aire y la salud pública. El movimiento del aire es un movimiento de diferentes personas, académicos y también colectivos que luchan por varias causas ambientales y varios de ellos tienen problemáticas muy específicas con la calidad del aire del Valle de Aburrá. Entonces ahora yo participo en el movimiento como la Comisión Ambiental del Partido Comunes y ahí estamos empezando a generar procesos de incidencia política y también de movilización social para visibilizar ese tema que nos está afectando muchísimo la salud en el Valle de Aburrá. Oye, Elizabeth, qué interesante eso y sobre todo que es un tema fundamental, la calidad de nuestros aires, lo que es la ciudad de Bogotá y Medellín son los peores aires que estamos respirando en Colombia y lo peor es que sabemos muy bien que las estadísticas a veces nos engañan por sus niveles flexibles. Pero qué bonito saber y conocer que hay personas que se comprometen, que se están poniendo la camiseta por trabajar en nuestra salud, porque hablar de calidad de aire es hablar de la salud del ser humano y sobre todo generar calidad de vida. Y me pareció algo muy curioso lo que tú dijiste, todos los que trabajamos por el medio ambiente llegamos en un punto que representamos tantas ONGs, tantas oficinas, porque nos vamos metiendo en cada voluntariado, en cada cosita, y llega un punto en que uno ya no sabe ni siquiera cómo presentarse, porque trabajamos siempre de la mano, en red. Y es lo que estamos haciendo hoy, trabajar en red, porque sabemos que a una situación tan difícil como es el cambio climático, como es una crisis socioambiental, la única forma de poder responder es tendiendo lazos, ser esas arañas, porque es la única forma que podemos realmente combatir una situación como estas. Y bueno, y por último, Laura, ¿estás por ahí? Sí, por aquí estoy. Bueno, pues yo hago parte de una organización de la ciudad de Bogotá, específicamente de la localidad de Engativá, que se llama Somos Uno. Somos Uno, más allá de ser una fundación, es un mantra, es un mensaje, un propósito de vida que llegó a uno de nosotros en un momento y así muchos hemos sido llamados a este tejido. Estamos aquí pues para romper todas esas barreras ilusorias que se nos han creado de separación, que nos hacen creer que estamos divididos, pero pues nosotros estamos aquí para recordar que no es así, que somos uno, que somos parte de una gran red de la vida. Y nosotros aquí en nuestra localidad somos vecinos y guardianes de una parte de la estructura ecológica principal de Bogotá. Somos guardianes del humedal Tibabuyes, que es el humedal más grande de Bogotá, del humedal Tibaguya y muy cercanos también al humedal Jaboque. Desde hace más o menos 6, ya este año caminamos nuestro 7º año, estamos tejiendo comunidad alrededor de estos ecosistemas, buscando la protección de estos ecosistemas, también siendo gestores y promotores de huertas urbanas, compostaje y sobre todo de tejer comunidad, tejiendo paz también y sobre todo esperanza. Pues qué bonito, qué bonito. La verdad, nuestros humedales son ese oro líquido que muchas veces nosotros desperdiciamos y que no somos conscientes. Mira, Laura, yo soy de Bogotá, soy bogotano de pura cepa, mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mi papá, todos de Bogotá, pero si nos preguntabas qué es un humedal, pues uno queda ni idea. Uno sabe que Bogotá está construido sobre humedales, pero hasta ahí, no más.
Y ya luego, pues cuando me empecé a interesar por el cuidado del medio ambiente, es una riqueza y me enorgullece decir Bogotá porque Bogotá prácticamente es una red de humedales impresionante, muy grande, pero que pues no sabemos ni siquiera qué significa. Entonces, pues la invitación a todas las personas que nos están viendo en este momento, que se están conectando, estamos en un conversatorio que se llama Ecología Social, Crisis y Alternativas, aporte de los jóvenes a la transformación. Y pues bueno, que nos interesemos por nuestros temas, conozcamos nuestro territorio. He tenido la oportunidad de hablar muchas veces con Francisco, el niño activista, y él es un enamorado del territorio y siempre que él puede nos aconseja conocer el territorio, porque no se puede cuidar lo que no se conoce. Así que conozcamos nuestros territorios. Y pues bueno, yo creo que ya esta introducción, esta presentación estuvo buena, así que les propongo entrar en materia, entrar pues en la primera pregunta, porque ante todo esto es un conversatorio. La modalidad va a ser 3 preguntas, cada uno va a tener un tiempo para responder estas preguntas y luego vamos a empezar a discutir y de seguro las personas que se están conectando, que nos están viendo por medio de Facebook, pueden escribir sus comentarios, sus preguntas y así también poder empezar a responder esas inquietudes que están surgiendo en nuestras casas. Así que pues empecemos con la primera pregunta. Por favor, desde cada uno, desde su realidad, desde su eh, pues, rol que cumple, por favor, describan la problemática de la crisis local, de la crisis ecológica local, ¿sí? En caso de Fabián, sí sería de la crisis Hispanoamérica mundial, que pues él está trabajando un poquito más holístico. Pero sí, cada uno va a responder. Descripción de la problemática de la crisis ecológica. Empezamos. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién se atreve a decir yo? ¿No? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Pues por lo tradicional siempre se dice que primero las damas, pero en esta ocasión no nos vamos por la tradición, nos vamos porque sí. Fabián, cuéntanos. Perfecto, Fray Santiago, con gusto. Bueno, un poco la problemática de Hispanoamérica, una grave situación que estamos viviendo es el tema del cambio climático. Sí, ¿cómo estamos evidenciando el cambio climático? Pues cada vez vemos en algunos casos puntuales, en algunos países, algunos efectos que cada vez son más drásticos. Y, por ejemplo, quisiera hablar que Bolivia cada vez está teniendo sequías más continuas y más duraderas. Inclusive los lagos están teniendo serios problemas. México, por su geografía, es el país de Hispanoamérica que tiene más costas y está habiendo un aumento del mar. Pensemos toda la grave afectación que están teniendo los pescadores artesanales en esta situación. Ecuador es un país agrícola y esto se debe a la cordillera de los Andes y está habiendo una grave pérdida de glaciares, ¿sí? Y por ejemplo, toda la parte centroamericana, Costa Rica, Honduras, está teniendo cada vez un aumento de lluvias. Entonces son efectos del cambio climático, ¿sí? Que los empezamos a evidenciar y que no es solamente por un tema ambiental, sino por un tema social, ¿sí? Que vamos viendo que en Bolivia los agricultores, al igual que en Ecuador, en México los pescadores, en Costa Rica también las pequeñas ciudades y poblados se ven afectadas por ello. Sí, pero ¿de dónde viene esto? Eso es lo que debemos preguntarnos, ¿de dónde vienen todos estos efectos y el cambio climático? A nivel de América Latina, nosotros estamos desarrollando un proceso de economías basadas en la exportación de materias primas, ¿sí? Caso particular, por ejemplo, Argentina con la agroindustria, Chile con la minería, Perú, Ecuador, Colombia con el petróleo, por ejemplo. También hay con una línea de fracking en algunos países. Entonces, hay esta línea.
de extractivismo y de agroindustria, que son causantes de este proceso que ha derivado en el cambio climático y que provoca nuevamente efectos graves a nivel de ecología y a nivel social. Y bueno, pero ¿por qué ahora tenemos estos procesos de extractivismo y de agroindustria en nuestros países, en América Latina? Y esto responde a una situación sumamente grave que estamos viviendo en toda la región. Y es que tenemos gobiernos que son fluidos, estados casi inexistentes, pero sí tenemos unos sólidos intereses de mercado, ¿sí? Quisiera ahí mostrar unos ejemplos claros. Los incendios de la Amazonía se dieron en dos países, Brasil y Bolivia particularmente. En Brasil para extender hacia la agroindustria y hacia el sector ganadero, en Bolivia para ir a los sectores cocaleros, ¿sí? Y es algo interesante porque tenemos en Brasil un gobierno en aquella época de derecha y en Bolivia un gobierno de izquierda, ¿sí? Entonces, estos intereses de mercado sobrepasan el tipo de gobierno que tengamos y los estados están cada vez más diluidos, inexistentes. Y un caso particular que también quisiera mostrar es, por ejemplo, en la Argentina se inició hace años con un gobierno, digámoslo así, de derecha conservadora, extractivista, de vaca muerta, de extracción de petróleo. El 10º yacimiento más grande del mundo. Pensemos toda la afectación que va a provocar el sacar ese petróleo de ahí, la contaminación a nivel mundial, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Y vemos ahora un cambio hacia el denominado socialismo del siglo XXI progresista, que mantiene el mismo modelo, ¿sí? Entonces vemos que los gobiernos son fluidos, se adaptan a ese sólido interés del mercado y con un Estado que prácticamente ya es inexistente. Entonces, esa es una de las realidades que está ocurriendo en la región y por eso vemos tan terriblemente cómo aquellos defensores de la casa común, de la tierra, de los humedales, de la selva, están siendo asesinados. ¿Por qué? Porque se convierten en un frente que no permite el avance de estos intereses sólidos del mercado, pero con un Estado inexistente que no presenta las garantías para protegerlos y cuidarlos, y con gobiernos que prefieren adaptarse hacia eso. De ahí la delicadeza de la situación de Colombia al ser uno de los países que tiene el mayor número de defensores de la naturaleza que han sido asesinados. Listo, muchas gracias Fabián por tu descripción, muy enriquecida realmente de toda nuestra región de América Latina. Y pues sí, realmente es triste cuando empezamos a darnos cuenta que no somos el único país afectado en esta situación, sino que somos toda una región, somos todo un planeta que está viéndose afectado por esto. Bueno, entonces le damos la palabra a nuestra querida Elizabeth. Elizabeth, ¿cómo tú describirías la crisis ecológica local? Bueno, yo creo que es importante o que no nos podemos desligar para ver la crisis ecológica local de la crisis ecológica global, porque esa crisis por la que atravesamos, que también se habla de que es una crisis civilizatoria que se refleja en esa crisis ecológica, es consecuencia, así lo entendemos, del orden social capitalista en el que estamos y que ha profundizado el saqueo, que ha profundizado la destrucción de la naturaleza, que se ha fundado en la mercantilización de la vida. Entonces, entender eso ya en la localidad, entender esa relación que tenemos con la naturaleza, que es una relación desequilibrada, donde hay un juego de poderes y de intercambios económicos desiguales. Eh, pues verlo desde el extractivismo y desde el saqueo,
¿cierto? También nos permite mirarlo ya en nuestra propia ciudad o en nuestros barrios, incluso para algunos que tienen afectaciones muy fuertes. Y, y bueno, yo creería que se refleja es en cómo nos estamos relacionando con la naturaleza y cómo la estamos valorando. Entonces, al valorar la naturaleza como una mercancía, vemos que, que es ese sentir y esa idea basada en una noción de progreso económico, eh, ¿qué nos deja un montón de afectaciones, que serían pues como los efectos de esa crisis ambiental y planetaria, afectaciones ambientales. Entonces, en lo local, por ejemplo, en el tema del aire, el uso de los combustibles fósiles, eh, en algunos casos la minería, las obras de desarrollo, son como un montón de causas que nos juntan para luchar y para proponer otra relación, pues, o para evidenciar que nos está afectando nuestra vida, porque en últimas esa crisis se refleja, veo yo, es en la vida misma, porque, porque los bienes comunes o lo común no es lo que prima, no es en lo que estamos basando esta relación con la naturaleza, sino en un valor comercial. En el tema del aire, bueno, el uso de combustibles fósiles creo que es principalmente la causa de que tengamos un aire tan contaminado, y en el movimiento del aire, yo creo que esa crisis se ve, es que el mismo capitalismo nos va juntando. Entonces creo que así es como se refleja. Entonces llega una obra la tenemos en Bello, en el norte, una planta de aguas, de tratamiento de aguas residuales que genera olores ofensivos. Hay muchísima gente que vive ahí alrededor porque aparte también en esta relación que tenemos con la naturaleza hay un problema en cómo nos estamos ocupando del territorio, de cómo estamos usando el territorio. Entonces, allá lo que pasa es que también a la vez que está la empresa, hay muchísima residencia, muchísimos edificios que están siendo afectados por esos olores. Asimismo, con el tema de la minería, hay otra lucha, los compañeros de Belén, de Itagüí, que tienen esta problemática con minas y cerca a donde está la minería hay residencias. Entonces, en esta relación, ahí es donde empezamos a ver estos conflictos por esta relación desigual entre los que están produciendo, entre los que necesitan, digamos, extraer o de recursos, o utilizar recursos naturales, pues, o no sería tampoco la palabra llamarlo así, y menos acá que estamos hablando de ecología de recursos naturales, pero quienes utilizan la naturaleza para su beneficio económico no están considerando las afectaciones que le causan a una población específica y precisamente pues la que tiene a su lado. Y así vemos cómo hay muchas problemáticas con el tema del aire que lo que han hecho es irnos juntando las diferentes luchas y las diferentes resistencias. Es algo que pasa pues con el capitalismo, y acá que le estamos hablando a los jóvenes, es algo pues que también pasa con los jóvenes. El capitalismo cuando ataca tan fuertemente, lo que hace es que a ese grupo que está atacando, ese grupo salga y se manifieste y se junte. Entonces eso es lo que estamos haciendo pues en el movimiento del aire, y veo que esa crisis ambiental, pues relacionándola con el aire, la podría pues como definir así. Igual creo que el escenario, o en este escenario que esbozo, hay alternativas. Ahora pues podremos hablar de las alternativas, pero bueno, dejaría por ahí para dejarlo solo en el tema de la crisis.
Muchas gracias, Elizabeth, por tu apreciación, por tu descripción. Y cuando te escuchaba hablar, recordaba el capítulo tercero de la encíclica Laudato Si, escrita por el Papa Francisco, el paradigma tecnocrático, paradigma que supuestamente nos vendió mejor calidad de vida, pero que hoy estamos viendo que no, que efectivamente no nos dio mejor calidad de vida, sino por el contrario, nos convirtió en esclavos de la tecnología, de la economía. Y pues bueno, no nos vamos a poner en debate, pero pues es nuestra realidad. Laura, cuéntame, ¿cuál es tu descripción de tu realidad local? Listo, digamos que me gustaría empezar hablando de los problemas y aquí cojo un concepto que nosotros utilizamos y son lo que es lo local, ¿no? Esas problemáticas, pues ahorita vamos a hablar de problemáticas que se dan a nivel local, perdón, global y se manifiestan a nivel local. Y eso hace pues que no podamos ver como separación entre ellas. ¿No? Y desde allí, pues evidentemente muchos de los problemas que se dan a nivel global como la contaminación hídrica, atmosférica, la desconexión con el territorio, la corrupción, la guerra, la violencia, los problemas de salud, la pérdida de biodiversidad, eso que se da en tantos lugares del mundo y en tantos países, pues evidentemente también se ve aquí en nuestro territorio, en Bogotá. Y ya más específicamente, pues entro a hablar de lo que aquí en Bogotá se conoce como la estructura ecológica principal, y es esa estructura, ese corredor biológico que se conecta desde los cerros hasta los ríos, pasando por los humedales, las quebradas, algunos bosques. Digamos que toda esta estructura ecológica principal actualmente en Bogotá está siendo seriamente deteriorada y se ve constantemente amenazada por un modelo de ciudad que no se entiende en armonía con la naturaleza y que no se entiende en armonía con la vida, que solo responde a intereses económicos y políticos de ciertas personas, pues que pretenden llevar a cabo planes que incluso tienen desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. No, entonces ya aquí me voy al problema concreto de nosotros y me sitúo en los ecosistemas desde donde parte todo nuestro proceso, que son los humedales Tibabuyes, que significa tierra de labradores, es decir, que somos labradores de la tierra desde nuestro origen, y Tibaguya, que significa la alegría del poder de la mujer fértil, que nos habla de la fertilidad de la tierra. Esos son los dos humedales. Y los ríos son el río Funza o río Bogotá, actualmente conocido así, y el río Neuque o el río Salitre o Juan Amarillo o Arzobispo, es el mismo. Todos estos ecosistemas están seriamente amenazados por varios proyectos a cargo principalmente de estructuras y de entidades distritales, es decir, que desde el mismo distrito se está contribuyendo al deterioro de esta estructura ecológica principal, al secamiento de los humedales, a la privatización de los recursos naturales, para simplemente pues beneficiar intereses de constructoras, de movilidad, económicos y demás. El humedal Tibabuyes, por ejemplo, en este momento está siendo seriamente afectado por dos entidades principales. Una es el acueducto, empresa que supuestamente está encargada de preservar y saber administrar el agua de Bogotá, pero pues lo único que vemos es que se están encargando de destruir los ecosistemas que filtran y garantizan también nuestro acceso a este elemento, a este recurso. Y por el otro lado está, por ejemplo, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, el IDRD, haciendo también construcciones, cementando los humedales, secándolos, endureciéndonos, pues con excusas que tienen que ver con la recreación de la comunidad y demás. Entendemos que este también es un derecho que tenemos las personas de tener espacios de recreación, pero esos no son, ese tipo de proyectos no se deben ejecutar sobre las reservas naturales de nuestra ciudad. Y por otra parte, aquí entro a tocar también un tema que tocaron anteriormente y es lo que está pasando con el problema de las contaminaciones de los ríos. El segundo proyecto más importante de Colombia, después de Hidroituango, es el megaproyecto de descontaminación
de descontaminación, perdón, del río Bogotá. Nosotros vivimos justamente al lado de una de las plantas de tratamiento que tiene que ver con este proyecto, que se llama Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Petar-Salitre. Este proyecto estuvo a punto de desaparecer uno de los ecosistemas que si no hubiera sido por la comunidad hoy en día no existiría, que es el humedal Tibaguya. Sin embargo, la ampliación de esta planta de tratamiento desaparece un bosque de más de 3.000 árboles y le endureció parte de la zona de manejo y preservación ambiental del río Bogotá. Es decir, que no entendemos cómo es que este modelo de ciudad, buscando supuestamente descontaminar al río, le quita parte de su ronda, le quita parte de su zampa y endurece pues todo el territorio que pertenece a él, y que cuando el río se crece y se generan inundaciones, pues este es el lugar que debería tener el río para estos momentos, ¿no? Pero cada vez se ven más reducidos. En el proceso de defensa de estos ecosistemas nos hemos enfrentado a unos gobiernos que no respetan una manera de pensar distinta, que no respetan a los jóvenes, ni a las abuelas, ni a los niños, ni a las familias que quieren cuidar y preservar la naturaleza de Bogotá. Nosotros nos vimos violentados en la anterior alcaldía del exalcalde Enrique Peñalosa por la fuerza pública. Él trajo a nuestro barrio, un barrio residencial, el ESMAD, y atacó a señoras, abuelas, obviamente a los jóvenes, bueno, a todas las personas que de un modo u otro intentaron oponerse pues a todo esto que hoy en día lastimosamente pues es una realidad. A los humedales, a esta parte de la estructura ecológica principal, durante los últimos 5 años le han inyectado más de 30.000 toneladas de cemento a la estructura ecológica principal. Así que pues la pérdida de biodiversidad, el calentamiento global, y todas estas problemáticas del aire, del agua, pues cada vez se incrementan más en manos de un distrito que aún no ha entendido la importancia de preservar estos ecosistemas de vida. Bueno, Laura, pues muchas gracias. Y ciertamente una de las principales crisis de Bogotá es su agua, ¿no? Su protección del agua y lastimosamente todo aquel que protege nuestros recursos, o pues bien hacia la aclaración Elizabeth, nuestros elementos, porque somos ambientalistas, mm, salen afectados. Sin embargo, pues hay que también contar con la gran noticia de que Bogotá se declaró en emergencia climática y eso me parece muy bonito, ¿no? Y es algo positivo, aunque pues bueno, eso todavía le falta un poquito más, pero ahí vamos, ahí vamos. Listo, entonces, pues quiero saludar a las 48 personas aproximadamente que nos están viendo en este momento. Estamos en un conversatorio que estamos abordando el tema de la ecología social, crisis y alternativas. Aporte de los jóvenes a la transformación. Y pues ahorita, pues en el primer momento de nuestro diálogo, hemos descrito nuestras diferentes crisis en Medellín, en Bogotá y en América Latina. Ya después, conociendo nuestras crisis, conociendo nuestro territorio, nuestras problemáticas, quiero preguntarles, y empiezo con Fabián nuevamente. Fabián, reflexionemos sobre las alternativas frente ante estas crisis que hemos mencionado y sobre todo otras alternativas que nos permitan tejer un cambio, que podamos realmente lograr el cambio y la transformación que tanto necesitamos. En pocas palabras, ¿qué estás haciendo tú para poder transformar, para generar esas alternativas ante estas crisis que mencionábamos al principio? Bueno, muchas gracias. Pienso que las alternativas frente a la crisis, yo identifico tres. Eh, la primera, consideraría que es necesaria una conversión ecológica personal, es decir, que desde nuestra profundidad espiritual como seres humanos, seamos conscientes de que es necesario ese cambio interior. Benedicto XVI decía muy bien que los desiertos exteriores en el mundo se están extendiendo
porque se han extendido los desiertos interiores. Es decir, que es necesario volvernos a conectar desde nuestra interioridad hacia eso. En el caso de nuestra región en Hispanoamérica, digamos, la espiritualidad más cercana que tenemos en la mayoría de la población es el catolicismo, y me parece que podría ser un redescubrimiento de este proceso, por ejemplo, en los sacramentos que nos hablan, el bautizo del agua, por ejemplo, la confirmación, el fuego, etcétera. Entonces, tomar esos elementos que ya tenemos en la vida diaria, y esas devociones populares creo que no deben ser anuladas en nuestra sociedad, sino por el contrario, deben ser llevadas a una profundidad que nos ayude a ver cómo verdaderamente debemos crecer desde nuestro interior y no buscar esa satisfacción en ese proceso consumista. Pero esta interioridad, esta espiritualidad, creo que nos lleva a identificar nuestros estilos de vida y esos comportamientos personales que a la larga tienen una influencia socioambiental, ¿no? Y algo que me gusta muchísimo y me llamó la atención, que en un reportaje del Mar de Aral en la antigua Unión Soviética, hecho por Greenpeace, citaron a Benedicto XVI, que decía en Caritas in Veritate: es bueno que las personas se den cuenta que comprar siempre es un acto moral y no solamente económico, ¿sí? Entonces debemos preguntarnos cómo estamos nosotros verdaderamente haciendo nuestro consumo, si es con productos locales, productos de temporada, si la vestimenta que tenemos es solamente la necesaria, cómo fue elaborada socialmente, muchas veces a base de la explotación social, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿en qué estoy invirtiendo? ¿En qué tipo de banco tengo también mi cuenta, por ejemplo? Muchas veces son bancos que apoyan o dan créditos a instituciones que se dedican al extractivismo, por ejemplo, o a entidades, empresas que socialmente no tienen ningún grado de respeto hacia sus trabajadores. Entonces, debemos cada vez cuestionarnos más sobre esto: en dónde estoy consumiendo, qué estoy consumiendo y cómo puedo verdaderamente cambiar eso desde mi estilo de vida. Y como tercera alternativa, yo sí considero que es muy importante el proceso de incidencia. La incidencia considero que no puede ser netamente individual, sino ahí es donde debemos dar nuestro siguiente paso, que debe ser comunitaria, estratégica y local, puesto que la comunitaria nos quiere decir que tenemos que trabajar entre diferentes sectores de la sociedad, y también es necesario que sea estratégica, que nos ayude a alcanzar el objetivo, ¿sí? Como alguien me decía, de buenas intenciones está empedrado el infierno, ¿verdad? Entonces también tenemos que prepararnos y trabajar de una manera estratégica para que sea verdaderamente efectiva nuestra incidencia, y debe ser local, puesto que local es la verdadera forma en que se causa un efecto concreto y específico en estos aspectos de incidencia socioambiental. Por ejemplo, las políticas públicas municipales son las que verdaderamente pueden hacer un cambio, más que inclusive un acuerdo de París, que sí está muy bien porque nos da una guía sobre el tema de cambio climático, e inclusive más que a nivel nacional, debe focalizarse en la cuestión local, sobre todo en las municipalidades, según un poco lo que se ha ido investigando, qué es lo que tiene un verdadero efecto de cambio. Bueno, muchas gracias, Fabián, muy amable. Elizabeth, ¿qué alternativas tú propones ante esta crisis, ante estas problemáticas? Bueno, de nuevo vuelvo para atrás porque hablar de alternativas sería importante decir que la alternativa que nos ha propuesto el poder hegemónico, que es ese mismo modelo extractivista que tenemos, es algo que lo llaman desarrollo sostenible. Y como decías antes, Fray, es una idea de que nos quieren hacer creer de que el crecimiento económico ilimitado puede ir de la mano con la conservación ambiental o con la conservación de la naturaleza. Entonces, esa alternativa, pues ya estamos viendo pues que no, que necesitamos otras alternativas al desarrollo. Y, y bueno, una propuesta política que hay pues en Colombia en este momento, yo veo que una alternativa
es el acuerdo de paz. Lo veo así porque el acuerdo de paz propone zonas de reserva campesina, propone oportunidades para el campo, para el buen vivir en el campo. Entonces, si el acuerdo de paz se cumpliera, tendríamos muchas oportunidades en esta Colombia que es tan grande, que tiene territorios tan hermosos, tan difíciles de acceder a ellos. Estaríamos, digamos que en una relación diferente de la gente con su espacio, viviendo su territorio, realizando pues una vida digna. Yo creo que el acuerdo de paz es una alternativa. Y ya pues en lo personal, o también como estaba planteada la pregunta, por ejemplo, desde el papel de las universidades, yo también pues he estado cerca de la academia, entonces creo que desde la universidad es importante que ver la educación popular como alternativa, que el conocimiento científico no sea el que se imponga frente a otras formas de conocer y que también están reivindicando derechos por el territorio, por el buen vivir, pues, por otra relación con la naturaleza. Entonces, también la educación popular como alternativa y desde los movimientos sociales, también la misma movilización, creo que es una alternativa. Ahora, por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo del movimiento del aire. Hemos analizado en diferentes conversatorios que hemos hecho que las juntanzas, que algo importante ahora y que es lo que hemos estado haciendo, es juntar las diferentes luchas, que todos, que por ejemplo que el que tiene el problema de olores también reconozca que hay otras personas que tienen un problema de material particulado que les está llegando a los pulmones, que hay otros que tienen el problema en las fábricas, que los taxistas también no solamente luchen que porque viene la plataforma internacional, sino porque también están todo el día en una calle respirando aire contaminado. O sea, que las mujeres, los jóvenes, o sea, que todos nos empecemos como a articular en todas las luchas que hay, porque creo que esa es como una forma de darle fuerza pues como a la defensa de la naturaleza. Y desde el movimiento social hemos visto que hay varias cosas fundamentales para que los movimientos generen pues como otras alternativas. Entonces, una que hemos visto clave es la generación de conocimiento. Desde los acueductos comunitarios o desde estas luchas por el aire, por ejemplo, ahora les mencionaba el caso de la PETAR, ellos han tenido un proceso donde ellos mismos hacen el control de olores, porque es algo muy subjetivo que afecta es la salud psicológica. Entonces ellos mismos han hecho un control y un monitoreo de olores, tienen como unas escalas para calificar los olores. La misma ley lo que da, la alternativa que da es una herramienta así muy similar, algo de percepción del olor, y la han pasado a la autoridad ambiental y ha sido esa evaluación muy similar a la que la misma autoridad ambiental propone. Entonces, eso a ellos les ha dado una fuerza también para impulsar acciones jurídicas. Entonces sería esa generación de conocimiento, la movilización social, impulsar acciones jurídicas, que eso también llegue a medios alternativos, o a medios de comunicación también abiertos, y, y la capacitación de la comunidad también en torno a esa misma generación de conocimiento que esté creando cada lucha o cada movimiento. Entonces creo que eso es como lo que le ha ido dando fuerza a los movimientos y que ha ido permitiendo que todas las diferentes luchas por el aire, por el agua, por el suelo, por la biodiversidad, se visibilicen y permitamos pues que todos nos podamos apuntar también a empujar el mismo barco. Muchas gracias, Elizabeth. Y bueno, Laura, cuéntanos,
¿Qué alternativas tú presentas ante esta crisis, ante estos problemas que estamos enfrentando en Bogotá? Listo, pues digamos que creo que alternativas hay muchas y creo que podemos partir desde un cambio de paradigma, empezar a entender el mundo de manera distinta, a entendernos nosotros de manera distinta, a entender el territorio de manera distinta. Y aquí planteo algo y es entendernos como expresión de la naturaleza, entender que todos somos naturaleza. La naturaleza no está por fuera de nosotros, no es que yo aquí como humano observo a la naturaleza ya, sino que yo soy expresión de ella. Y por eso mismo tengo el deber y el derecho de gozar de un equilibrio donde tanto humanos como plantas, como animales, elementales, de todo, vivamos en equilibrio. Parte de ese cambio de paradigma también, pues digamos que tiene muchas características, ¿no? Y traigo un concepto que no sé si ustedes, algunos ya lo han escuchado, y es la ecopsicología. La ecopsicología, yo no soy experta en el tema ni nada, pero comparto lo que sé en términos muy generales. La ecopsicología plantea un tejido entre la ecología y la psicología. Y digamos que surge un poco entendiendo el problema y la crisis global en la que estamos metidos, específicamente en términos ecológicos, aunque no solamente vista desde ahí. Y pues los psicólogos y el mundo de la psicología, algunas personas se empiezan a preguntar, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer frente a eso? Porque como todos somos hijos de la tierra y como somos naturaleza, pues evidentemente, así yo no sea una ingeniera ambiental o una bióloga, yo igual puedo cuidar a la tierra desde mi profesión y desde mis saberes. ¿Y qué plantea la ecopsicología? Pues primero parte de que todos estamos en crisis, el planeta está en crisis, la humanidad está en crisis. Tenemos una sociedad profundamente enferma con un montón de problemáticas. Y esto plantea que nunca va a haber una sanación de la naturaleza si no hay una sanación de la humanidad, y nunca va a haber una sanación de la humanidad si no hay una sanación de la naturaleza. Entonces esto digamos que ya nos pone en un lazo común para tratar de salir adelante y sobrepasar toda esta crítica situación que todos estamos viviendo. Entonces, bueno, eso por un lado. Otra alternativa que nosotros desde Somos Uno y desde todo el tejido que hemos venido aquí construyendo en comunidad es el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Hay gente que dice, no, es que no puede tener derechos porque no tiene deberes, por ejemplo. Pero si nos ponemos a analizar a cada elemento, por ejemplo, ¿cuál sería el deber del agua? Contéstenme algunos de ustedes. ¿Cuál creen que es el deber del agua? ¿O el Hidratarnos, agua tiene un deber? limpiarnos, no sé, diría yo, generar vida. Exactamente. Y el agua cumple con su deber. Todos los días cumple con su deber. Y en ese sentido, ¿cuál sería el derecho del agua? Si digamos que si nosotros tenemos unos derechos, ¿cierto? Como seres humanos. Por ejemplo, el derecho a una vida digna o el derecho a un ambiente sano, ¿verdad? El agua tiene ese mismo derecho. Y nosotros como humanidad le estamos cumpliendo los derechos al agua, le estamos cumpliendo los derechos a la tierra, cuando la tierra todos los días cumple su deber y nos alimenta, ¿sí? O sea, preguntémonos eso. Y desde ahí una invitación a revisar nuestros hábitos, a mirar críticamente cómo estamos nosotros habitando día a día el planeta. Porque a veces vemos el río contaminado y todos, no, sí, terrible. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo día a día? Porque es que nosotros somos parte de ese problema. Con los champús que usamos, las cremas dentales que usamos, los detergentes que usamos, ni hablar, por ejemplo, de las industrias y de toda la contaminación que genera, pero todos lo hacemos. Entonces, si empezamos a cambiar hábitos cotidianos desde la individualidad, desde la familia y así vamos creciendo, pues seguramente vamos a poder generar transformaciones como las que ya se dan aquí en el territorio. Por ejemplo, aquí ya tenemos nosotros tenemos varios amigos jóvenes, todos son jóvenes, que por ejemplo en este momento tienen emprendimientos de productos ecológicos. Entonces ya muchas personas de nuestra comunidad
han tenido esa transición y hoy en día se preocupan hasta por el producto más mínimo que entra en contacto con el agua, porque la idea es pensar eso. ¿Cómo nos estamos relacionando todos los días con el agua? Entonces, bueno, otra alternativa es recordar nuestro origen, recordar a nuestros ancestros, de dónde venimos y hacia dónde vamos, reconectarnos otra vez con esas comunidades originarias y hacer las paces, porque estamos dolidos, muchos, ¿no? Muchas comunidades están dolidas con lo que ha pasado, con la expansión de la ciudad, con la colonización, con todos los procesos. Entonces hay heridas muy profundas también. El hecho de empezar a recordarnos, a juntarnos, a entretejernos, a perdonarnos, a construir paz, creo que también es una alternativa muy importante para empezar a caminar una nueva manera de entender el mundo en armonía con la naturaleza. La organización comunitaria es fundamental, crear redes desde la gente, entender que el cambio viene desde nosotros, no depender de un Estado lo único que ha hecho y sigue haciendo es mentirnos. Porque actualmente entonces dicen, por ejemplo, lo de, bueno, Bogotá se declaró en acción, en emergencia climática, perdón, pero hoy estaban intentando, o bueno, realmente es que no he podido estar bien enterada, pero estaban en riesgo unos árboles y ahora ve como 28 árboles y la excusa que es que para evitar contagios del COVID. La destrucción de los humedales continúa, aunque la alcaldesa firmó un pacto por los humedales y dijo que iba a parar las obras. Y así ellos siguen, alcaldes, ediles, los presidentes de las juntas de acción comunales, o sea, y entonces nosotros no podemos seguir dependiendo del Estado, que si estamos en crisis climática, yo no puedo venir aquí nosotros como jóvenes, esperemos a ver si algún día un alcalde nos soluciona el problema. No, si nosotros como jóvenes desde hace muchos años no hubiéramos tomado acción, las condiciones en las que estaría nuestro territorio hoy en día serían aún más críticas. Entonces, eso, la autonomía desde las comunidades, caminar también la soberanía alimentaria, promover más huertos comunitarios, más huertos caseros, la educación popular, me uno también a esa alternativa que presentan. Y también siempre estar haciendo veeduría comunitaria y participando en la construcción de ciudad, pero siempre desde la gente y siempre manteniendo la autonomía de las comunidades. Laura, muchas gracias por tu respuesta generosa y dentro de tu generosidad, cuando te escuchaba hablar, recordaba el numeral 118 de la encíclica Laudato Si. Y dice el Papa algo así: no habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. Si realmente nosotros queremos relacionarnos de una forma diferente con la naturaleza, necesitamos cambiar nuestra estructura básica de persona, de cómo me estoy relacionando con el mundo. Y también hay un comentario muy parecido en Facebook que tú dijiste ahorita, lo voy a leer tal cual, lo voy a citar. Y dice: eso de que Bogotá se declaró en emergencia climática es pura o es solo palabrería dulce, en las cuales es experto el distrito. Hoy estaban talando árboles para ampliar el Transmilenio. Es una realidad muy triste, pero pues Laura bien lo decía, tenemos que empezar a ejercer nuestra ciudadanía por medio de la bebeduría y velar, recordarles a nuestros políticos por qué están ahí arriba, hacer lo que se llama voluntad política. Si ellos no quieren hacerlo, pues los ciudadanos sí, y recordamos por qué nosotros votamos por ellos. Así que muy bien, Laura. Bueno, ya para terminar estas últimas preguntas, y poder responder a todas las preguntas del chat de Facebook que están encendidas. Ahí hay preguntas buenas, hay preguntas duras, ahí te las compartimos. En la última pregunta, quiero empezar con Elizabeth. Elizabeth, ¿qué responsabilidad tienen los jóvenes ante esta situación? La importancia de formarse y actuar. Bueno, yo ahora les decía que el mismo capitalismo nos va agrupando con su misma forma pues tan agresiva de arremeter en contra de la población, de la vida. Entonces, los jóvenes, ahora hay quienes dicen que la fuerza, la potencia transformadora social en este momento
está en manos de los jóvenes y de las mujeres. Entonces, yo le digo a los jóvenes que nos escuchan que ellos tienen todo, suena una frase de cajón, pero tienen toda la vida por delante. Entonces, ustedes pueden crearse objetivos a largo plazo con transformaciones estructurales, porque tienen toda la capacidad mental, tienen todo el tiempo, tienen toda la fuerza para lograrlo, tienen toda una vida para hacerlo. Entonces, desde ya es, es como eso, la responsabilidad creo que iría ahí, en fijarse objetivos a largo plazo que estén relacionados con la vida, con cómo generar unas políticas de lo común, una economía de lo común, pues una comunicación de lo común, no como nos lo ha venido imponiendo el capitalismo y el patriarcado, que están en contra de lo común, donde el patriarcado pone en una posición dominante a los hombres y el capitalismo lo que hace es individualizar las personas y que sean individuos pues que se enriquecen a partir precisamente de lo que es de todos y de lo que es común. Entonces, yo creería que los jóvenes tienen toda esa potencia transformadora y que también mirar el sur, mirar todas las posibilidades que el sur tiene para la humanidad, toda nuestra biodiversidad que, que igual pues puede representar, o sea, pueden haber muchas visiones sobre esa biodiversidad. Por ejemplo, no es lo mismo lo que nosotros pensamos de la biodiversidad que estamos leyendo y que vemos pues que es tan necesaria y que estudiamos diario y que vivimos en una ciudad donde estamos casi que negados, o bueno, aunque estos son unos países tan hermosos que igual en las ciudades pues podemos conocer pues mucho, todavía hay mucha biodiversidad, fauna, flora, suelo, pero es muy diferente a lo que pueda estar pensando la población rural o los jóvenes rurales, que en este momento están enfrentando, digamos, también las adversidades que trae un territorio, pues con toda esa biodiversidad y que de paso está permeado pues por un conflicto armado tan largo, tan duradero. Entonces creo que es como que se piense en su territorio, que nos pensemos el sur como una esperanza y que saquen toda su fuerza creativa para buscar que la naturaleza, que tengamos una relación con la naturaleza. A mí me parece lo que decía Laura fundamental y creo que ahí es también el quid del asunto de sentirnos parte de la naturaleza. Y ahí también va mucho, es como en cómo le hacemos el pare a esas hegemonías, pues a esos poderes hegemónicos que nos han dicho cómo es que nos tenemos que relacionar con la naturaleza y cómo más bien empezamos así como la cosmogonía indígena que la tenemos tan cerca en nuestro territorio, cómo aprendemos de ellos y a sentirnos parte de la naturaleza y responsables también de otorgarle esos derechos a la naturaleza. Eso me parece valiosísimo y creo que los jóvenes tienen todo, como tienen ese deber, digamos, esa responsabilidad de enseñarnos también como a tener esa relación. Muchas gracias, Elizabeth. Laura, ¿tú qué dirías? Aunque pues tú ya trataste de responder un poquito, te metiste por ahí ese tema, pero continúa con tu idea. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes? ¿Cuál es la responsabilidad de los jóvenes ante esta situación? Bueno, pues yo digo que nosotros como jóvenes primero debemos asumir y afrontar lo que estamos viviendo, porque a veces es más fácil vivir con los ojos vendados o cerrados y hacer como que nada pasa, pero yo creo que cuando uno como joven dice, sí, estamos en crisis,
estamos en crisis planetaria, pues eso es alarmante, ¿no? Pero nosotros como jóvenes recibimos una herencia de un planeta en crisis, de un planeta que no nos inspira confianza, seguridad, sino todo lo contrario, producto de las acciones que evidentemente pues la humanidad ha hecho. Y de ahí pues debemos reconocer nuestros derechos y nuestros deberes también. Nosotros no, eso, y eso lo digo a nivel personal porque fue un proceso que yo tuve. A veces cuando uno habla con los papás de todas estas crisis, entonces los adultos son, no, eso ya no tiene solución, eso ya dejemos así, el cambio es imposible, eso ha funcionado así por años. Pero pues yo digo, no, es que yo por el hecho de nacer y que el mundo esté en las condiciones en las que está, no quiere decir que yo tenga que aguantarme esa realidad y que nosotros como jóvenes tengamos que aguantarnos esa realidad. Yo no quiero vivir en un planeta lleno de corrupción, lleno de guerras, de mentiras, con el aire contaminado, con el agua contaminada, con la tierra contaminada, con el alimento. O sea, no quiero y me niego a vivir una realidad así. Entonces, cuando entendemos que nuestros derechos están siendo profundamente violentados, pues también es entender, bueno, y entonces, ¿cuáles son mis deberes ante esta crisis? Y de ahí asumir nuestra posición como jóvenes, como elementos transformadores y como nodos que unen a esas otras generaciones, porque no quiere decir que digamos que los adultos o los abuelos ya sean caso perdido, aunque uno, la verdad, de joven muchas veces piensa eso, ¿no? Pero hay muchas personas que se rescatan y que realmente tienen una sabiduría y unos saberes muy valiosos que vale la pena rescatarlos y sobre todo volver a poner semillas de esperanza en esas personas que ya la perdieron total y también, y por otro lado, o sea, coger a esas generaciones mayores y coger también a los niños y educarnos, tejernos, porque pues ustedes saben que el tiempo pasa volando y ya en unos años nosotros ya no seremos los jóvenes, sino que los jóvenes serán ellos. Nosotros ya seremos esos abuelos. Entonces también tenemos esa responsabilidad de empezar a tejer esas redes intergeneracionales que entienden el mundo de manera distinta y que toman acciones en su territorio, que ya entienden lo que es ser parte de un territorio, no que vivimos en una ciudad como de todos y de nadie. Y ahí, qué otro llamado pues haría? Apagar la televisión. Eso me parece que es fundamental. Y lo digo yo que soy comunicadora social y periodista, y que cuando uno estudia y se mete más en ese mundo sabe cómo funcionan los medios. Así que apagar la televisión, apagar casi todas las radios, no quiere decir que todo el contenido que salga en ellos pues sea como un mal elemento para la sociedad, pero es el elemento, el medio de control, ¿no? Y sobre todo sembrar, trabajar la tierra, aunque sea ilegal, ¿sí? Esto también es un llamado de obediencia a las leyes divinas y a las leyes de la madre tierra y desobediencia a las leyes del Estado que no entienden lo que es vivir en armonía con la naturaleza. Yo no sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, aquí en Bogotá es ilegal sembrar un árbol si no es con permiso del jardín botánico. Cuando yo me enteré de eso fue como, ¿perdón? ¿Cómo así? Yo soy hija de la madre tierra, yo soy hija de la tierra y ahora resulta que le tengo que pedir permiso a una institución para sembrar un árbol en plena crisis climática. O sea, eso no tiene sentido. Entonces, obediencia a las leyes divinas y de la naturaleza, desobediencia a la ley del Estado que no nos respeta y sobre todo un llamado de unidad, de romper todas esas barreras que se nos han impuesto, que también están en nuestro ADN porque venimos con herencia de guerra y de mucha violencia, pero tenemos que superar eso y superar los miedos. Los miedos no nos van a llevar a ninguna parte. Cuando empezamos a caminar estos caminos, la vida nos pone personas que nos hacen ver que sí es posible, una luz de esperanza, pero que solo hace falta creérnosla y mantenernos en ese camino. Bueno, muchas gracias, Laura. Pues un poco problemática la situación, no vamos a entrar en debates, pero hay una pregunta, y pues bueno, aunque las preguntas van al final, hay una pregunta que pues está relacionada con esto y es, ¿necesitamos un héroe o héroes? Y quiero responderla, si bien pues yo no soy el invitado, pero quiero responderla mientras que los otros participantes como que se refrescan un poquito, toman agüita. Y yo digo, la madre tierra
no necesita de héroes, ella no necesita que nadie la salve, ella dentro de su sabiduría y dentro de su fuerza vital, ella se autorregula, ella no necesita absolutamente de nadie, ella misma se autorregula. El problema acá es que se tiene que autorregular de nosotros, de los seres humanos. Entonces esto no es un problema de héroes o no héroes. El problema acá es de nuestra existencia, es de nuestra generación. Así que si realmente nosotros como género humano queremos sobrevivir ante estas situaciones, pues tenemos que tomar conciencia, tenemos que pasar a la acción pues bueno, yo matizaría un poquito esa afirmación, pero sí escuchemos el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Eso también es una invitación del Papa Francisco. Y ante este clamor tenemos que empezar a actuar. Y si es necesario cambiar nuestras leyes, nuestros estilos de vida, nuestras formas de relación, pues lo vamos a hacer. Pero lo más importante es cambiar nuestra conciencia, porque sabemos que la madre naturaleza, dentro de su infinita sabiduría, se autorregula. Ella no necesita de nadie que la salve, ella no necesita de acá de superhéroes, pero sí necesitamos nosotros a ella. Y si nosotros la necesitamos a ella, pues tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de relacionarnos con ella. Y pues bueno, tengo muchas más cosas que decir, pero acá yo no soy el invitado. Así que por favor, Fabián, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué le vas a decir a los jóvenes? Y tengo entendido que tú les tienes una invitación muy específica a todos estos jóvenes. Así que por favor, te escuchamos. Perfecto, muchas gracias, Fray Santiago. Bueno, yo creo que la responsabilidad de los jóvenes, quisiera tocar solamente dos puntos. La primera es que sigan la formación, pero que sean críticos de los actuales discursos, ¿sí? Con el fin de descartar aquello que es un engaño y que nos ayude a alcanzar esa verdad e identificar las mejores prácticas. Y siempre como retomar las raíces, no rechazar de facto todo aquello que es anterior a nosotros, porque hay muchas cosas buenas, pero como el árbol que toma la raíz es para crecer, es decir, que no podemos estancarnos en el pasado. Y cuando me refiero a formarse y ser críticos, no me refiero solamente a ser críticos de las tendencias antiguas, digámoslo así, del sistema, sino inclusive de los actuales discursos, ¿no? Inclusive les invito a ser críticos del mismo discurso ecologista, ambientalista que tenemos hoy en día, puesto que muchas cosas se han tapado bajo este discurso, ¿sí? Por ejemplo, tenemos hoy en día un capitalismo verde que nos hace ver como bueno solamente bajo esa etiqueta, pero también muchas veces en el ecologismo podemos caer graves errores y caer en un proceso netamente de animalismo y de protección de animales, en el cual no tomamos en cuenta también la dignidad del ser humano. Por eso es que el Papa Francisco nos invita a que no hay una crisis social y una ambiental, sino una crisis socioambiental. No podemos decirnos defensores y protectores del cuidado de la naturaleza, sino cuidamos también la vida y la dignidad del ser humano. Y, por ejemplo, recuerdo que una amiga me comentaba que después de la marcha del 8M en Madrid, caminó muchísimo con dos amigos veganos buscando un restaurante para comer y comían quinoa, ¿no? Porque ellos eran veganos. Y ella les hizo el análisis de si se habían dado cuenta que de dónde venía la quinoa, que venía desde Bolivia, Perú y Ecuador, con una alta una alta huella ecológica en el transporte, la producción y posiblemente con sueldos miserables hacia los productores o hacia las comunidades indígenas. Entonces, ser críticos también a veces de este discurso verde, falso verde que nos quieren vender. Entonces, también a cuestionarse, a cuestionar y a preguntarse en búsqueda de esa verdad, de qué es lo que verdaderamente nos lleva a responder a ese clamor de la tierra, pero también el clamor de los pobres. Y como segundo, quisiera tomar en cuenta lo que nos invita el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, un bonito documento que él escribió y que se basa en una parte
en el pensamiento de Romano Guardini, y es que debemos empezar a construir pueblo, ¿sí? No, como muy bien lo decían, no esperemos del Estado, que hoy en día es casi inexistente y que son gobiernos fluidos independientemente de que sean de derecha o de izquierda o del denominado socialismo del siglo XXI en nuestro continente, puesto que debemos construir pueblo y eso lo vamos haciendo cada uno de nosotros y debemos tomar en cuenta estos principios que nos dice que el tiempo es superior al espacio, que la unidad es superior al conflicto, la realidad prevalece sobre la idea, que el todo es más que las partes o la mera suma de las partes, ¿sí? Y bueno, caso específico del movimiento se está presentando el programa de animadores Laudato Si, que quisiera invitarles. Ustedes pueden escribir animadores Laudato Si, donde van a tener un espacio de formación básica sobre ecología integral. Es gratuito, libre, en línea, y pueden participar a esos espacios comunitarios, ya sea en los diferentes capítulos del movimiento. Colombia tiene su capítulo, Bogotá tiene su capítulo, Medellín tiene su capítulo, y se están construyendo muchos espacios nuevos en Colombia y en toda Latinoamérica, y empezar a concretizar acciones específicas para el cuidado de la casa común. Fabián, cuénteme. Yo sí que estoy interesado en ese curso de animadores Laudato Si, de esa formación de ecología integral. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, sí, inscribirme, pues bueno, buscarlo por internet. ¿Y qué más? Bien, ustedes lo van a buscar, se van a inscribir. Si ponen animadores Laudato Si, es la página que les aparece en el Google directamente. Les invitamos a inscribirse. Vamos a iniciar el 5 de abril el curso, así que les invito durante este mes a invitar a sus amigos. Va a haber un contenido muy interesante que nos va a mostrar, primero, la realidad socioambiental que estamos en cuenta con un enfoque sobre el tema de cambio climático. También vamos a conocer qué nos enseña el cristianismo respecto al cuidado de la creación, algo que lo vivimos mayoritariamente en el continente, y ante todo nos va a mostrar ejemplos prácticos que en los últimos años varios animadores Laudato Si que ya han tomado este curso están realizando para generar un cambio. Después de eso, de certificarse, de participar en este espacio, van a poder unirse a las distintas comunidades de animadores que se están generando para tener una realidad y un efecto dentro de nuestra sociedad por el cuidado de la casa común. Entonces, no olviden, regístrense en el programa de animadores Laudato Si, van a recibir una formación básica específica, pero que es solamente el inicio del camino. Cuando el Papa Francisco visitó Colombia, uno de los lemas era dar el primer paso, y eso es importante, dar el primer paso para avanzar en el camino. Pues muchas gracias, Fabián, por esa invitación. Ya saben, muchachos, si alguien está interesado en seguir avanzando, en seguir profundizando estos conocimientos y sobre todo el qué hacer, cómo responder ante estas situaciones, pues bueno, Fabián nos acaba de dar una alternativa importante. Así que pues ya nos queda la última parte de nuestro conversatorio, que es responder algunas preguntas que algunos de ustedes que están viéndonos atentamente, pues han hecho. Así que, pues, mientras que nuestros invitados especiales se preparan para responder estas preguntas, quiero invitarles a ver un video que es muy bonito, es súper cortico. Esperen que estoy compartiendo pantalla. Me confirman si ya están viendo mi pantalla. Ya. Listo. Y pues dura 1 minuto, así que pónganle mucha atención. Dios nos dio la tierra como casa común. La casa que todos compartimos. Pero nuestra generación está en riesgo. La crisis climática nos hace daño. Miles de especies desaparecen cada año. Nuestra tierra, aire, agua están contaminadas. El Papa Francisco dice que los jóvenes demandan un cambio. Estamos pasando a la acción, inspirados por el mensaje Laudato Si del Papa. Somos la generación Laudato Si.
Guiados por el Espíritu Santo, protegemos nuestra casa común. Por nosotros, por todos. 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 Bueno, pues ese era el video que quería compartir con ustedes, me imagino y espero que haya salido el sonido, pero bueno. Es un video emocionante que pues nos pone a nosotros de cara en frente al problema de la crisis ambiental y nos invita a que nosotros como cristianos, como católicos, tenemos que responder activamente ante esta situación. Esto no es solamente para los hippies, esto no es solamente para la gente como rara, no señores, eso es un trabajo de todos y nosotros como cristianos, como católicos, independientemente de nuestra religión, todos tenemos que aportar ante esta situación, ¿verdad, Laura? ¿Tú qué dices? Claro que sí, así es. Aquí cuando nosotros iniciamos, que eso fue en el año 2014, y cuando iniciamos todo nuestro proceso de defensa del humedal Tibaguya, que con él fue que se inició, pues pretendiendo que la PETAR no destruyera todo este ecosistema de 103 hectáreas, parte de lo que hacían las instituciones, en este caso la CAR, y su director y una magistrada y demás, era menospreciar nuestra labor con ese discurso. Ay, no, esos son los hippies, esos ahí que no sé qué, bueno, y de ahí en adelante. Entonces, proteger la naturaleza no tiene nada que ver con hippies ni con nada. Eso es lo más real que todos podemos hacer, porque es que todos necesitamos del agua, todos necesitamos del aire, todos necesitamos de la tierra. Entonces, cuento hippie de verdad que, que no tiene nada, no hay nada más real que todo esto. Y aprovecho el espacio solamente para hacer una aclaración de pronto a mi discurso anterior. No sé si de pronto sonó bastante revolucionario. No, no, nada que ver. Pero digamos que quiero aclarar que no es un discurso o una postura de revolución tal como la conocemos, sino de evolución, de volver al origen, de volver a retomar el poder que cada uno tiene en su interior, porque todos somos esa manifestación de la energía divina de Dios y todos tenemos el poder de cambiar, de incidir, de participar. Nosotros somos seres que nacemos libres y aquí quieren condicionarnos. Y pues si nosotros de pronto viéramos una ciudad, un planeta en óptimas condiciones, bien, pues uno dice, ok, sigamos porque todo marcha bien, pero pues evidentemente no. Entonces quería, digamos que dejar también ese mensaje y ese llamado a la reconciliación, a la co-creación, a sentir mucha fuerza. A veces vemos la condición tan crítica que decimos, no, no podemos hacer nada, pero sí podemos. Nosotros hemos logrado cambios en nuestro territorio. Seguro, no como quisiéramos, pero hemos logrado pequeños cambios. En comunidad logramos que un humedal se conservara y que no desapareciera en la expansión de la ciudad. Así que un llamado a eso, a que sigamos co-creando, evolucionando colectivamente y sobre todo recordar que debemos honrar la verdad y que nunca debemos tener miedo de hablar con verdad. Que si no tomamos decisiones y acciones hoy, quizás mañana sea tarde. Así que no hay tiempo que perder, el tiempo es ahora. Así es, el tiempo es ahora y bueno, como también el tiempo es oro, pasemos a las preguntas. Esta pregunta se la quiero hacer a Elizabeth propiamente. Elizabeth, mira, escucha muy bien esta pregunta. El proceso de paz generó un impacto positivo, pero su no implementación generó o permitió un proceso de destrucción en regiones ecoestratégicas, como es la Amazonía, la Orinoquía, el Pacífico, los páramos. ¿Qué pensar en torno a este fenómeno? Es muy delicado lo que ahora está pasando porque en la Amazonía, en el Guaviare, porque vuelve y juega esas relaciones de poder. Le atribuye la deforestación a los colonos, a los cocaleros, y es la deforestación que se está viendo allá es de grandes extensiones y está siendo utilizada por ganaderos y por empresarios que lo que están haciendo es
aprovechando ese desgobierno y esa falta de presencia del Estado para poder hacer esas quemas y para introducirse así de esa manera tan violenta en el territorio. Y es algo que lo hemos visto repetidamente en todo lado, cada que se viene un proyecto grande o un megaproyecto, o cada que hay estas intenciones pues de economías tan grandes. Entonces, ¿qué pensar? Que tenemos que exigir el cumplimiento del acuerdo de paz. Si exigimos el cumplimiento del acuerdo de paz, ahí dice que se deben de conformar zonas de reservas campesinas, que es una figura que permite la propiedad colectiva de la tierra y que la gente decida sobre su territorio, no que sea una autoridad ambiental la que dé el permiso pues para que si haya minería o si hayan ciertas explotaciones, que porque tienen un objetivo, digamos, público o qué sé yo. Entonces, yo lo que creo es que tenemos es que exigir el cumplimiento del acuerdo de paz, la defensa pues del campo colombiano para los campesinos y no para los terratenientes. Acá el problema ha sido pues como esa manera en que el Estado ha resuelto las cosas. Por ejemplo, el Estado se ha adjudicado baldíos, pero no ha puesto medidas para evitar el acaparamiento de la tierra. Entonces, de nada ha servido que adjudique los baldíos y después llegan los acaparadores a hacer sus grandes proyectos en territorios pues tan bonitos que tiene Colombia. Dejaría por ahí. Muchas gracias, Elizabeth. Acá también tenemos una pregunta para Fabián. Fabián, atención. Espere que se me perdió. Oh, listo. ¿Qué ejercicio de transformación del sistema económico es clave? Es el centro del debate. ¿Qué avances se han logrado desde la propuesta impulsada por el Papa, la economía de Francisco? Bueno, hay que reconocer algo que es sumamente importante. En la intervención les comentaba sobre el tema del cambio de estilos de vida. El cambio de estilo de vida es, digámoslo así, a nivel personal, pero hacia donde debemos caminar es hacia el cambio del modo de vida, ¿sí? El modo de vida que prácticamente engloba este sistema propuesto en el cual estamos viviendo, que es una economía de mercado. Es decir, una economía centrada únicamente en el mercado, obviando todos los elementos que aborda la economía. Recordemos, la economía viene del griego oikos, mía de la administración de la casa. La administración de la casa, por lo tanto, nosotros hoy en día tenemos una idea, digámoslo así, distorsionada de la administración de la casa porque pensamos que es únicamente el mercado de intercambio actualmente con un proceso del capitalismo, pero nos hemos olvidado que la economía tiene ese proceso también de la creación de relaciones, del proceso de distribución y del proceso de convivencia. Recuerden, la administración de la casa, ¿sí? No únicamente en el tema del mercado. Entonces, en ese proceso, creo yo que no es solamente que debemos buscar plantear un nuevo sistema, sino reconocer inclusive aquello que ya confronta a este modo de vida actual de una economía de mercado. ¿Por qué? Tenemos en el mundo diferentes formas de manejar y del cuidado de la casa común. Tenemos, por ejemplo, las propuestas de las comunidades indígenas en América Latina, por ejemplo, pero en nuestras mismas ciudades no todo se rige bajo el mercado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando vamos y le prestamos a un amigo algo para que lo utilice, también cuando nos prestamos, intercambiamos, etcétera y demás, compartimos, hay el voluntariado, por ejemplo, que no está contabilizado en el mercado, entonces estamos ya haciendo un proceso de resistencia a ese modo de vida que nos han planteado. Y en ese sentido, rescato lo que ha hecho el Papa Francisco en la denominada economía de Francisco y Clara, que es prácticamente reconocer todos estos aportes que no vienen únicamente desde la visión de la Iglesia Católica, sino que está ayudando a que se unan los movimientos populares, las comunidades indígenas,
los economistas, digámoslo así, entendiendo economía no como la de mercado, sino como les decía, en este proceso de gestión del cuidado de la casa común en este caso, en ver cómo se plantean alternativas. Pero nosotros mismos ya podemos cambiar ese modelo, simplemente cuando hacemos un golpe, digámoslo así, al mercado y no considerarlo como lo más importante. Cuando hacemos voluntariado, cuando no enviamos a nuestros ancianos, por ejemplo, a una casa de retiro, sino que aprendemos a convivir con ellos en casa. Cuando no mandamos a los niños a la guardería y buscamos formas de convivir con ellos. Por ejemplo, estamos enfrentando al mercado. Bueno, muchas gracias. Laura, una pregunta para ti. Es claro que no existe voluntad política real para defender fenómenos como la deforestación, menos el asesinato de líderes sociales. Global Witness, que hace seguimiento a los asesinatos de los defensores y defensoras del medio ambiente, ubican a Colombia en el lamentable primer lugar. ¿Cómo reinvertir esta lamentable realidad? Bueno, yo creo que algo que acá nosotros hemos procurado hacer, aunque a veces no es tan fácil, es el hecho de empezar a plantar la semilla de entender que todos somos líderes, por ejemplo. Entonces, cuando ya no identifican a una persona, que es que esta es la persona, sino que es toda la comunidad, que son muchas personas, pues también ya se empieza a ver la situación un poco más difícil y ya no pueden individualizar tan fácilmente como estos procesos de resistencia, de cuidado de la tierra, de denuncia y demás. No es un camino fácil, pero yo creo que sencillamente es activando a todo el mundo, porque el día que mucha gente se levante a exigir sus derechos, a cumplir sus deberes también como ciudadanos, porque otro error en el que caemos es solamente exigir los derechos, todos exigimos los derechos, pero nadie cumple los deberes o muy pocos los cumplimos. Entonces es como empezar a activar y en el momento en el que cada vez pues seamos más, el Estado o bueno, este sistema insostenible pues caerá por su propio peso, que creo es un poco lo que ya está pasando y que ellos de un modo u otro están tratando de contener a la humanidad, porque es que en este momento en muchos lugares del mundo y en muchos planetas, perdón, en muchos países, la gente se está organizando y está empezando a habitar su territorio y a exigir lo que le corresponde, ¿no? Y asumir su rol también como ciudadano y gestor de cambio. Entonces, creería que puede ir un poco desde allí y liberándonos de la violencia, de la guerra, empezar nosotros a caminar y tejer nuevas maneras de solucionar los conflictos, de superar las adversidades y no como al menos en Colombia hemos venido acostumbrados desde hace muchos años, que es con bala, plomo, grosería y de ahí en adelante. Construir desde la paz, desde el amor y desde la conciencia seguramente hará que hasta los corazones que en este momento se encuentran más podridos, por decirlo así, empiecen ese proceso de regeneración. Muchas gracias, Laura. Y bueno, lastimosamente hay muchas más preguntas, hay muchos comentarios. Queremos agradecerle a todas las personas que han llegado hasta aquí y solamente nos queda una sola pregunta por tiempo. Así que esta pregunta quiero que todos la respondan. Así que presten mucha atención y va la pregunta. La pregunta es, ¿por qué los estados se convierten en inexistentes? Difícil, ¿no? Bueno, voy a responder yo, que creo que fui el que lanzó ese tema sobre los estados inexistentes, los gobiernos fluidos y la solidez de las grandes empresas. Bueno, esto se refiere a un proceso en el cual las instituciones económicas, las empresas, las transnacionales, cada vez se han solidificado más y son a quienes empiezan a dictaminar justamente este modo de vida, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, transnacionales que tienen capitales muchísimo más grandes que lo que tiene un Estado, ¿sí? Frente a eso, los estados, en su proceso de captar inversiones, empiezan a aceptar las condiciones que las mismas empresas les empiezan a entregar, ¿sí? Entonces vemos
como por ejemplo se eliminan muchas veces de nuestras legislaciones, leyes normativas sobre cuidado ambiental con el fin de favorecer de que tal o cual industria entre. Industrias petroleras, industrias del agro, etcétera. Entonces vemos que los estados cada vez se vuelven más líquidos, inexistentes, en favor de estas grandes industrias que son las que contaminan. Y los gobiernos son fluidos, ¿por qué? Porque independientemente de que sean de izquierda, de derecha, de arriba o de abajo, se adaptan a estas grandes industrias con el fin de, en teoría, captar inversiones que en teoría dicen que pondrán a nivel social. Así que por eso es la inexistencia de los estados, prácticamente. Muchas gracias, Fabián. Elizabeth, ¿tú qué opinas? Yo creo que los estados se vuelven o se han vuelto inexistentes, bueno, no sé, porque se han dejado de ocupar de lo público, han entregado lo público, el manejo de lo público, de lo común, de lo que nos concierne a todos y que nos da precisamente la vida, en manos de privados y en manos de personas o de empresarios, de organizaciones que están pensando en cómo les sacar provecho económico de lo público. Entonces creo que ese ha sido pues como el principal problema del Estado, que no ha asumido que es su deber brindar a toda la población unas garantías para la vida, no para la mercancía o para vivir de los ciudadanos. Muchas gracias. Laura, ¿qué dirías tú? Bueno, pues me sumo a las intervenciones anteriores. El Estado pues se vuelve inexistente en el momento en el que solamente empieza a responder a intereses de grandes corporaciones. Por ejemplo, el Banco Mundial, en el caso de nuestro territorio, pues es una de las entidades a nivel mundial que está detrás de varios de los proyectos que se están desarrollando dentro de la estructura ecológica principal. Entonces, creo que por eso es inexistente, y también porque no se pierde en su origen, pierde el sentido de lo que realmente es el Estado, nunca responde a las necesidades de las comunidades, nunca responde a suplir cada uno, digamos, de lo que la gente dice que necesita, y creo que, claro, cuando vas a ver en la realidad, el Estado no se ve, y cuando aparece, en la mayoría de los casos, es para hacer cosas impuestas y que en muchos casos, como es el caso de nosotros, pues la gente no quiere y no está de acuerdo. Y eso hace pues que nosotros como comunidades y como jóvenes pues perdamos la fe, la credibilidad, e incluso hasta el respeto. Pues yo respeto a cualquier persona por el hecho de ser persona, pero pues se pierde absolutamente todo en el Estado, porque nosotros pues no valemos, ¿no? Se siente uno como comunidad que sencillamente no vale, y que lo único que vale es el interés de los privados o de las organizaciones estatales también. Bueno, muchas gracias. Por ahí vi rápidamente que alguien opinó, comentó algo al respecto, que lastimosamente para algunos el pueblo solamente vale en elecciones. Bueno, pues llegamos al final de nuestro conversatorio. Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias a cada uno de los participantes. Y bueno, a modo de cierre, quiero que todos los que hemos participado y hemos llegado hasta acá, nos preguntemos, ¿yo con qué me quedo? Yo con qué me quedo, en una frase, 3 palabritas, ¿yo con qué me quedo? Y pues bueno, hagamos este ejercicio. Fabián, ¿con qué te quedas? Con las valiosas experiencias de Elizabeth y de Laura, porque eso son lo que va construyendo, y eso ya es signo de esperanza. Que hayan personas que están haciendo frente a esto es signo de esperanza y que todo puede cambiar. Muchas gracias. Elizabeth. Disculpen, yo me quedo con lo que me enseñan ustedes, con lo que me enseña Laura, Fabián, Fray Santiago, y esta experiencia pues de poder visibilizar el movimiento por el aire y la salud pública. Muchas gracias, Elizabeth. Laura, ¿con qué te quedas? Pues yo me quedo con todos esos sentires que surgen desde esta charla que hemos tenido el día de hoy, esa esperanza con las palabras de la gente en el chat,
también me quedo con la fuerza de los jóvenes y sobre todo con un sentir de creer que realmente un mundo nuevo es posible y que muchas personas lo estamos tejiendo, así no nos conozcamos, no importa, porque ese propósito y ese servir viene de adentro. Entonces, así estemos en otros países, con culturas diferentes, ver y sentir que estamos todos encaminados en un mismo propósito y es de volver a entendernos con la naturaleza y de cuidar nuestra casa común, pues creo que es muy esperanzador y da mucha alegría en medio de todo este panorama gris. Bueno, muchas gracias, Laura. Yo me quedo también con muchas cosas, pero sobre todo me quedo con el amor de ustedes, las buenas vibras, como dicen por ahí, y ese amor y esas buenas vibras rejuvenecen mi acción, mi activismo, porque me doy cuenta que no estoy solo. No estamos solos. Cada vez se van sumando más y cada vez seguiremos sumándonos más. Así que ánimo, no estamos solos, así que hay que seguir luchando. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, que estén muy bien. Adiós. Gracias por la invitación. Gracias.